o trabajaba o estudiaba. Y si me iba a estudiar, pues nos íbamos a qué, a no tener para la comida. Entonces yo preferí trabajar y decía, Dios proveerá. El doctor, recuerdo, me puso la mano en el hombro y me dijo, Roberto, no eran hemorroides, le acabo de descubrir un tumor. Comenzó el chance alto a golpearnos a todos. Y llegó un momento que él me dijo, Roberto, esto está muy difícil, yo le agradezco que haya confiado en mí, pero usted tiene que irse a trabajar independiente. Yo dije, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Si yo no tengo capital, yo vivo el día a día. Roberto Ortiz, esta es mi historia. Nací en el departamento del Tolima, en una ciudad llamada Honda, la ciudad de los puentes, con una historia colonial muy hermosa. Mi familia, una familia muy pobre, mientras mi mamá trabajaba en Bogotá, nosotros vivíamos, que somos dos, un hermano que tengo casi de mi misma edad, y quedamos al cuidado de una abuela que tenía mucha autoridad, la abuela Ofelia. Ella nos reprendía. Y yo recuerdo que cuando íbamos a estudiar, salíamos de la escuela La Aurora, que quedaba por allá a 20 minutos donde vivíamos, y la abuela nos calculaba el tiempo. Y si nosotros llegábamos después de los 25 minutos, nos ganábamos una pela de amor dormido. ¿Y qué es una pela de amor dormido de las abuelas? Pues que en ese momento la abuela tenía un juguete que era un rejo, que le llamaban del cuero de la vaca, y eso era seguro que nos salían ronchas en las piernas porque era una abuelita muy disciplinada, y creo que eso nos enseñó de que había que ser disciplinados, había que tener autoridad. Entonces recuerdo que esa crianza con la abuela fue de mucha enseñanza, pero también de mucha autoridad. Pasamos prácticamente antes de los 10 años allá en Honda. Después de los 10 años, un abuelo, el abuelo Roberto, llegó un día a Honda y me dijo, mijo, nos vamos para Cali. Le dije, ¿y qué es Cali, abuelo? Me dijo, no, una ciudad donde ya vive su papá, porque mi papá y mi mamá vivían separados ya. Entonces dijo, vamos a alistar la maleta. La maleta de ese entonces era la caja de aceite de soya, y con una cabulla amarrábamos los poquitos, digamos, camisas y pantalones que teníamos. Y así fue, nos vinimos a Cali, llegamos al barrio El Paraíso, llegué recién pasados los Panamericanos. Llegué en septiembre de 1971, todavía los Panamericanos creo que fueron en julio del 71, estaban recién pasados los Panamericanos, y yo recuerdo que llegué y en una ciudad de mucha música, sonaba la salsa, sonaba la música de Richie Ray, sonaban boleros hermosos, y desde ese entonces comencé a entender que Cali es una ciudad muy salsera, muy alegre, de gente que realmente uno las veía en las esquinas reunidas, lo que le llamamos hoy en día, le llaman las pandillas, nosotros le llamamos las galladas. Y llegamos al barrio El Paraíso y ahí comenzamos a crecer, y ahí yo comencé a interesarme porque estudiaba y trabajaba. Les quiero contar, luego mi familia se fue a vivir al barrio Sindical, ahí ese barrio, y ahí comenzamos, mi padre colocó una tienda y ya teníamos 14 años, y con mi padre me dijo, Roberto, usted va a ser el revueltero. Y así fue. Nos madrugábamos para Santa Elena o para Cabaza a comprar las verduras y lo que tenía que vender. Y comencé a vender revuelto. Y madrugábamos 3, 4 de la mañana para Santa Elena, o los martes para Cabaza, íbamos y compramos el surtido, mi papá traía la carne y comenzamos a trabajar toda la mañana. A las 11 de la mañana ya nosotros, digamos, habíamos acabado con casi todo el surtido. Roberto tenía que almorzar comida caliente, la sopa caliente, porque me tenía que ir hasta Puente Pescado. Pasaba el 12 de octubre y ahí a coger el bus para irme a estudiar. Regresaba tipo 6 de la tarde. En ese momento dije, ¿qué me pongo a hacer? A mí que me gusta el trabajo. Fui y pedí un cajón de chance y me puse a vender chance. O sea, vendía revuelto en la mañana. Me iba a mediodía a estudiar, regresaba a las 6 y me puse a vender chance.
Y lo hacía porque necesitamos ayudarnos todos como familia. Y comencé a trabajar y comencé a encontrarle ese don de que yo podría ser un empresario el día de mañana. Y comencé a soñar, comencé a soñar. Y en la esquina donde yo vendía chance, yo todos los días soñaba que en ese momento era una casa abandonada, una casa de la familia Cortés en el barrio Sindical, que ahí iba a construir mi propia empresa. Todos los días recorría esa esquina y yo miraba para el techo. Yo creo que mucha gente en el barrio decían, el muchacho está loco, ese muchacho está corrido. No, yo estaba mirando que ahí iba a construir lo que sería mi empresa. Le voy a contar algo que yo descubrí cuando comencé a vender revuelto. En el barrio Sindical, en la Comuna 12 de Cali, habrían por lo menos 100 revuelterías, 100 tiendas que más o menos pudieran haber en ese momento. Todas vendíamos casi lo mismo. Entonces llegó un momento en que yo quería crecer y dije, ¿qué puedo hacer? ¿Sabe qué hice? En vez de vender un bulto diario de papa, me vendía 5 o 6 bultos. ¿Y cómo lo logré? Porque dije, hago dos acciones. Primero, vendo más porque voy a vender a menos precio y con esto beneficio a la comunidad que vive aquí alrededor del negocio. Y lo logré y comencé a mencionar y comencé a ver actitudes que tenía como empresario y eso me permitió avanzar y después ser ya un gran empresario de los juegos de azar. Y pasaron los años y construí el edificio de las Chonticas, 5 pisos que ahí están en el barrio Sindical. Yo por eso le digo a los ciudadanos, ¿cuánto vale soñar? Nada, sueñen, que los sueños alcanzan. Cada vez que me venían a recoger el chance a las 9:30 de la noche, yo veía que el promotor de ese entonces, él venía en un maletín y recogía el chance, me sumaba rapidito, era muy hábil mentalmente porque en ese entonces no había tantas calculadoras, sumaban mentalmente y decía 2.500 pesos, listo, inmediatamente me descontaba la comisión y se llevaba el resto. Por ejemplo, me dejaba 500 pesos y se llevaba 2.000. Y yo comencé a ver y le preguntaba, ¿y cuántos vendedores tenés? No, tengo como 50. ¿Y son tuyos? Yo sí, yo soy promotor y me gano una intermediación. Entonces yo comencé a ver que la gente cada día jugaba más, la gente apostaba. Y dije, ve, el negocio me gusta. Entonces pasé de ser vendedor, luego pasé a ser promotor. O sea, el mismo ejercicio que hacía la otra persona. Y después ya pasé a ser empresario. Pero siempre he pensado que yo tenía que avanzar protegiendo al vendedor, protegiendo y cumpliendo con el reglamento que era pagar prontamente cuando la gente se ganaba un premio. Resulta que yo trabajaba con un gran empresario, el señor Germán Salazar, de quien aprendí muchísimo y de quien siempre vivo agradecido. Yo trabajaba con él y resulta que el chance en esos momentos se volvió tan tenaz porque llegaron otros empresarios a pagar el premio a 700, 800, a 1.000 por peso. No había bolsillo porque no había retorno posible. Entonces yo me refugié en la empresa de él, que era un empresario muy serio, y bueno, comenzó el chance alto a golpearnos a todos. Y llegó un momento que él me dijo, Roberto, esto está muy difícil, yo le agradezco que haya confiado en mí, pero usted tiene que irse a trabajar independiente. Yo dije, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Si yo no tengo capital, yo vivo el día a día. Sin embargo, acepté el reto y me fui. Y comencé a trabajar. A los 3 meses recibo una carta de mi amigo y querido Germán Salazar, donde él me decía, Roberto, ya no trabajas conmigo, por favor quítale el nombre, porque los cajones decían en las casetas, apuestas Germán Salazar. Y la situación en ese momento estaba muy difícil, no habían recursos para comprar cajones nuevos ni para cambiar nada. Entonces, una noche yo me acosté pensando qué podía hacer y comencé porque él repartía los almanaques en diciembre y vi que decía Germán Salazar, yo decía, y los cajones eran azul y las letras eran blancas. ¿Saben qué hice? Cogí, compré un tarro de pintura azul, color azul rey, y comencé a borrarle todo y dejé únicamente apuestas y le quité la palabra sal y quedó azar. Y me gasté un poquito de plata y ahí nació la palabra azar. Y así comenzó Apuestas Azar, la empresa de las Chonticas, que es una historia que merece un capítulo muy especial, cómo concibí y cómo se hizo el nacimiento de las Chonticas. Resulta que en el año 1998 en Buenaventura comenzó a venderse el chontico. ¿Y el chontico qué es? La mata pequeña del chontaduro.
así se conocía. Entonces, un empresario de allá jugaba hasta el mediodía. El chance antes se jugaba solamente en las noches, de lunes a sábado. No habían festivos, no habían domingo, y únicamente había que esperar 10 de la noche para jugar las apuestas. Un empresario de allá jugaba el sorteo a la 1 de la tarde. Los empresarios de aquí, al ver el éxito de allá, dijeron, hay que traer el chontico para Cali. Lo trajeron, y resulta que lo implementamos todos. Y yo comienzo a mirar que no se movía, que no se vendía casi. Entonces dije, el producto si es exitoso allá, ¿por qué no puede ser? Entonces dije, voy a buscarle, como es el chontico, nombre masculino, voy a buscarle el compañero femenino. Y ahí nació la palabra las chonticas. Y eso fue un crecimiento. Inundé la ciudad, tuve más de 2.000 mujeres en las calles vendiendo, además porque lo hice, ¿por qué? Porque apoyé a la mujer cabeza de familia, a la mujer que tenía sus hijos, que no tenía vivienda. Hicimos un trabajo social muy bueno en la ciudad de Cali, porque cambiamos la concepción que había, que era que el apostador iba al punto. No, yo fui donde estaba el apostador, el que trabajaba en la panadería, el mecánico que estaba bajo un carro, iba a todas partes, a las unidades residenciales, cambié el esquema de vender las apuestas, o sea, que yo fui un visionario. Antes de que naciera Rappi, yo ya lo tenía. Además, yo llevaba el premio a domicilio. La chontica vendía, y si usted ganaba un premio, llamaba a un teléfono y nosotros le llevábamos el premio a su empresa, al taller o a donde vivía. O sea, hace más de 20 años, 23 años, yo ya tenía la idea de cómo iba a evolucionar el mundo. Y mire, o sea, ¿pero con qué? Conociéndole lo habitual del ciudadano, porque me gusta hablar con la gente. Cuando uno habla con el ciudadano, ¿quién le enseña a uno? El pueblito es sabio, la gente le comunica todo a uno. Les voy a contar cómo nació la idea del barrio de las chonticas. Miren, los fines de semana, las chonticas que vendían ese fin de semana tenían la posibilidad de ganar electrodomésticos, porque era la premiación a quienes trabajaban el fin de semana. Una chontica el día lunes que hacíamos la rifa a la 1:30 de la tarde. Se ganó una neverita, se la ganó, listo. Yo salía de la empresa 3 horas más tarde, como cerca de las 5 de la tarde, y cuando veo la chontica al lado de la empresa con la nevera ahí, y le pregunto, y ve, ¿por qué no te has ido? Me dijo, Roberto, porque no tengo para el transporte, regáleme o présteme. Y yo salía con mi camioneta de Platón, le dije, no, camine. Me dijo, no, yo vivo en el Retiro. Dije, ¿qué importa? Yo conozco todo el territorio y no tengo ningún problema con ninguna persona. Cogimos, montamos la camioneta, montamos la nevera, perdón, a la camioneta, y nos fuimos con 2 muchachos de la empresa. Nos metimos. Cuando llegamos allá, la chontica no vivía en ninguna casa que le fuera propia, vivía en un inquilinato. Ahí, como con 10 habitaciones, la chontica tenía una piecita alquilada. Bajamos la nevera, la pusimos, y yo veo que la chontica cuando va a abrir, yo le digo, abra para dejarle la nevera adentro, ya que llegamos hasta acá. Metió la llave, pero la metí al revés. O sea, no quería que yo conociera nada adentro. Finalmente le digo, venga, estás metiendo la llave mal. Ah, sí, la metió y abrió. Cuando abrió, era una pieza de por ahí de 4 metros cuadrados, totalmente oscura. Yo le digo, prenda la luz. Y prendió la luz, era un bombillito de 20 vatios que no iluminaba nada. Entonces prendió, entramos a la nevera, la pusimos a un lado y miré que no había nada, absolutamente nada en esa pieza. Cuando de un momento a otro yo veo que algo se mueve en el piso y yo miro y yo veo que en una colchoneta de esas de camping delgaditicas habían 2 niños, un niño de 7 años y una niña de 4 años ahí tirados. El niño, al sentir el ruido de las voces nuestras, se sentó y nos miraba desconcertado. La niña seguía dormida. Cuando yo miro eso, en mi pensamiento, en mi cerebro comenzaron cosas muy encontradas. Yo miraba eso, yo decía, Dios mío, ¿cómo viven los hijos de mis trabajadoras? Y mis hijos lo tienen todo, tienen una cama, tienen cobijas, y los hijos de mis trabajadoras viven como animales en el piso, y que ellas los dejan encerrados para ir a subsistir. Ese día, de ese cuadro de tragedia, lo convertí en un hecho de fortaleza. Comencé a explorar, busqué en ese entonces al exgobernador Angelino Garzón, al gobernador de ese momento, y le conté la historia. Le dije, Angelino, ayúdeme que les quiero construir un barrio de las chonticas, ayúdeme con el gobierno nacional, ayúdeme con el gobierno local. Y así fue, como por allá en el año 2005 inauguramos el barrio de las chonticas.
Le dimos 150 casas a mujeres de las que tenían 3, 4 hijos, mujeres muy pobres. Lo inauguramos. Invité a Angelino, al alcalde de ese momento que era Polinar, y llevé una orquesta en la tarima, allá en el barrio Tercer Milenio, y todo chévere. Cuando fuimos acabando 6:30 de la tarde, se acabó. Recuerdo que una mujer afrodescendiente, una chontica, me cogió del brazo. Dijo, Roberto, camine para que conozca mi casa. Y dije, pero si yo las ayudé a diseñar, ¿qué le voy a ir a conocer? Me dijo, camine, Roberto. Y me llevó de la mano, me jaló. Llegué a su casa y me estaba esperando con 2 muchachos ahí, 2 muchachos afrodescendientes, y en la mesa tenían unos pedazos de pan y alrededor una aguapanela. Me dijo, Roberto, comparta con nosotros esta aguapanela, porque lo que usted ha hecho no lo ha hecho por mí, lo ha hecho por mis 2 hijos, vea. Que nunca más nadie nos va a echar de ninguna parte, nunca más nadie nos va a humillar, nadie me va a decir, Roberto, cuando yo esté clavando un cuadro con la foto de mis hijos, me va a decir, hey negra, vas a tumbar la casa, porque esta es la casa de mis hijos, lo que usted me dio. Ahí comprendí toda la labor que yo había hecho por cientos de mujeres que nunca tal vez podrían tener acceso a la vivienda. Y entonces les quería compartir esto porque me parece que son hechos de que lo deben hacer muchos empresarios en Colombia, contribuir a quienes le generan riqueza, porque la riqueza no es solamente para una persona, sí, pone todo en el asador porque invierte sus recursos, pero no nos podemos olvidar que son los trabajadores los que hacen posible que esa persona crezca financieramente y cada día esté mejor. Le tenemos que retornar a la gente parte de esa riqueza. En el año 2009, cuando ya se iban integrando todas las empresas, ahí hubo mucha discusión, 20 empresarios se unieron, yo al comienzo no me quise unir, hubo enfrentamientos comerciales, al final nos sentamos en una mesa e hicimos la negociación, porque siempre yo ponía de presente, no podemos ir a maltratar a la vendedora, no podemos maltratar a las chonticas. Ya hubo el convenio de que había una empresa en Cali y que había que asociarnos, ¿listo? Nos asociamos y en el año 2009 tenía un buen amigo, Jorge Homero Giraldo, representante de la Cámara del Partido Liberal, y que tomábamos café y un día nos fuimos me dijo, Homero, Roberto, ¿qué está haciendo? Lo espero aquí en Unicentro. Ven aquí, nos tomamos un cafecito. Fuimos ahí a Juan Valdés, nos sentamos y comenzamos a hablar de temas de ciudad, pero él nunca me propuso a mí nada de que me metiera a la política, porque yo era prácticamente apolítico, o sea, hablaba y me gustaba la política, pero no para participar, o sea, solamente empresario. Bueno, cuando ya terminamos y nos estábamos despidiendo, nos encontramos en el parqueadero, llegó un exalcalde de un pueblo de un municipio del Valle del Cauca, saludó a Homero, me saludó a mí, yo él lo conocía porque en el gobierno de Angelino Garzón lo alcancé a conocer. Entonces le dijo, Homero, ¿y qué hacen? Yo no, por aquí, mirando, hablando con Roberto, temas de ciudad y todo eso. Entonces le pregunta ese exalcalde, le dice, Homero, ¿y qué? ¿Vas para el Congreso de nuevo, para la Cámara? Le dijo, no, yo ya me pensiono y ya no vuelvo. Ando buscando quién me reemplace. Le dijo, entonces le dice ese exalcalde de un municipio del Valle, ¿qué andar buscando, Homero? Ahí lo tenés al lado. Y entonces Homero me mira y me dice, no, pero es que Roberto no le jala eso. Entonces él me miró y me dijo, Roberto, ¿y si te propongo? Yo le dije, primero lo tengo que conversar con mi familia y sobre todo con quienes me han acompañado toda la vida, que son las vendedoras de chance, las chonticas. Y así fue, hicimos una convención y el respaldo de más de 2.000 mujeres con sus familias fue sí. Y en ese año, 2010, Roberto Ortiz, sin ninguna experiencia en la política, en la política social, de servir al ser humano, sacamos cerca de 36.000 votos. En el 2010 estaba en la carrera por el Congreso para ir a la Cámara. Siempre me molestaba un dolorcito en el coxis, que le llamamos comúnmente el hueso de la alegría. Y mi esposa, de tanto insistirme, fui ante el médico. El médico me dijo, no, yo creo que es porque yo sentía un dolorcito ahí y de vez en cuando me salía una pinta de sangre. Entonces fui ante el médico, me dijo, no, eso es unas hemorroides, hagamos una colonoscopia y miramos. Y así fue, me sedaron,
y me desperté y el doctor, recuerdo, me puso la mano en el hombro y me dijo: Roberto, no eran hemorroides, le acabo de descubrir un tumor y para mí ese tumor es un carcinoma. Salí de ahí. Cuando llegué me estaba esperando mi esposa y mi hija. Me dijeron: papá, ¿qué pasó? No, el médico me dijo que tal vez era un tumor y que pueda tener cáncer, pero que vamos a ver. En ese momento yo no quería derrotar a mi familia, porque si algo iba a pasar era que tenía que tener a mi familia fuerte al lado mío y ser fuerte. Fue elegido representante de la Cámara y comencé un tratamiento agresivo. Me colocaban inyecciones, me colocaban sueros, me tomaba jugos. Que es importante que la gente sepa, este brócoli, hay estudios en el mundo donde dice que si usted tuviera dentro de su dieta brócoli, nunca tendría problemas de cáncer. Pero yo sabía que estaba tomando era para salvar mi vida. A los 4 meses expulsé el tumor, salió solito. Estaba yo en el baño de mi casa cuando yo sentí que algo extraño me salió, pero era tanta mi preocupación, pero mi angustia. Y como siempre decimos, los hombres somos los valientes. En ese momento la valentía para mí no existía. El grito de auxilio fue: mi hija, venga. Mi esposa llegó, le dije: mi hija, yo sentí que algo me salió y estoy asustado. Yo pensé que en ese momento se me había salido el hígado, se me había salido quién sabe qué, asustado. Entonces mi esposa me dijo: córrese para allá. Miró así la taza y dijo: uy, ¿qué pasó? Mi hijo, parece que tú hubiera tenido un degrado. Y yo ya miré y en la taza completamente llena de sangre y se veía una pelota que yo creo que era el tumor. Llamamos al doctor y el doctor Carlos Canencio dijo: alabado sea el Señor, ya dimos el primer paso, ya expulsamos el tumor. Seguí el tratamiento, a los 6 meses me hice una biopsia, ya el tumor no estaba, pero había una pequeña ulceración y todavía persistía el carcinoma. Al año me tomé nuevamente la biopsia para saber y ya se había cerrado la ulceración y el carcinoma se había ido. En un año habíamos vencido el cáncer. Estuve en el Congreso, participé en muchas discusiones, en muchos debates, apoyando leyes. 2015, ya, yo venía del Congreso, me lanzó a la alcaldía y ahí sacamos 176,000 votos. Ahí era Roberto Ortiz como el hombre social, como el empresario exitoso. Era Roberto Ortiz contra Armitaz y Angelino Garzón, enfrentado. Y el más opcionado era Angelino Garzón, porque venía de ser un gobernador exitoso, un hombre que había sido ministro del Trabajo, pero que cometió muchas fallas. Y entonces inflaron al señor Armitaz, que era un empresario exitoso, pero sin conocimiento en lo público. Y ahí fue donde los quienes lo apoyaron, parte de la clase política, muchos empresarios, que lo vieron como un salvador de Cali, y no fue ningún salvador, porque lo que vimos después de eso era que dejó muchos huecos en la ciudad, en el sentido de las finanzas. No fue, y hay que decirlo, no fue un señor corrupto, eso sí yo lo puedo decir, pero como no sabía nada de lo público, pues todo el mundo hacía y lo que quería hacer alrededor suyo. Fue un señor bien intencionado, pero que la gente lo promocionó, que porque era empresario exitoso podía volver exitosa a Cali, y eso no pasó. Entonces me enfrenté con ellos y le quiero decir que saqué 176,000 votos, que eso representa que Roberto Ortiz es un candidato siempre de opinión por mis buenas acciones. Dije 176,000 votos, quisiera sacarlo cualquier candidato, y yo dije no. Al otro día dije: comienza a buscar la alcaldía del 2019, porque soy un hombre de lucha, un hombre que no me dejo vencer por la adversidad. A mí me ha pasado muchas cosas, no solamente en los negocios, y cada vez que yo caía me levantaba más fuerte. Aquí llegamos en el 2019. El gran candidato era Jorge Iván Ospina, porque la gente ya lo relacionó, que hizo el hundimiento, el túnel mundialista, que hizo el puente de la Octava. Así hubiera prometido 21 megahoras y solamente hubiera cumplido 4 o 5. La gente le avaló de que tuvo la iniciativa, que Cali tenía que crecer. La gente le perdonó de que a muchos los dejó con las casas embargadas. Sin embargo, la gente decía, bueno, y que comenzó a correr un rumor que la gente decía en las calles: robó, pero hizo. No es de mi propiedad eso, sino que el ciudadano comenzó: no, él robó, pero hizo, él robó, pero hizo.
Y eso comenzó a coger fuerza y yo decía, ¿será posible que la gente vote por alguien que lo anden señalando de eso? Pues ocurrió. El señor ganó, sacó casi 300.000 votos, yo saqué 200.000 votos, tuvo todo el acompañamiento de la clase política en ese momento él, y pues elegido alcalde. Pero mire que el tiempo nos demostró que lo que la gente venía diciendo se está cumpliendo. Además porque no se dedicó a gobernar, se dedicó fue a hacer negocios con la ciudad, se dedicó fue a dejarle la ciudad en manos de los criminales. Y Cali no vive peor momento que en tener calles llenas de huecos, que ya no son calles, son trochas completamente. Y las instituciones educativas abandonadas, los parques, o sea, es un alcalde que se dedicó y que nos mintió en el plan de desarrollo que hizo en ese momento. Nos dijo, voy a buscar 6.3 de recursos de entidades descentralizadas que el gobierno Duque me va a dar, que voy a conseguir de recursos internacionales 2 billones de pesos. Lo único cierto era que iba por los 650.000 millones del empréstito que hizo y que nunca nos manifestó, y yo por eso voté negativo, porque nunca nos puso ahí en qué iba a invertir la plata, nada, nada, nada. Nunca nos dijo, y ya vemos que destinó la plata para hacer 5 parques en Cali que están costando casi 500.000 millones de pesos, mientras la ciudad sigue en poder de la delincuencia, mientras la ciudad sigue con las vías destrozadas. Y ahora aquí en el Consejo de la Ciudad de Cali llegué a ejercer mi papel de opositor, diré a la gente, no, yo le dije al alcalde Jorge Iván Ospina cuando comenzó un mandato, alcalde, haga las cosas bien, yo lo aplaudiré, pero si usted hace las cosas mal, tendrá un ferro opositor. Llegué al Consejo por el Estatuto de la Oposición y ahí vengo ejerciendo control ciudadano, vengo haciendo las denuncias, pero también acercando al ciudadano a la administración, porque finalmente es la misión del concejal. No solamente sentarse allá y ganarse el salario, sino ser propositivo. Y creo que eso en el Consejo lo he hecho muy bien. La gente me ha conocido que soy uno de los concejales que más denuncia la corrupción en Santiago de Cali. Y en estos 3 años en el Consejo, le quiero decir a la gente, hice prácticamente una maestría ahí, porque ahí se aprende demasiado. Aprendí a conocer la ciudad y lo digo, mire, vea, en el año 2019 decían, Roberto Ortiz no es profesional, y es verdad, yo soy un hombre empírico, terminé mis estudios básicos y por estar trabajando no tuve la oportunidad porque no me daba, o trabajaba o estudiaba, y si me iba a estudiar pues no íbamos a qué, a no tener para la comida, entonces yo preferí trabajar y decía, Dios proveerá, y entonces acepté el reto y en el 2019 terminada la campaña electoral, dije, nunca es tarde, y me puse a estudiar. Y si Dios lo permite, en este noviembre de este año recibo el título de politólogo. Y si Dios lo permite y la gente de Cali así lo quiere, puedo recibir la credencial de alcalde de la ciudad de Cali. En este momento soy concejal de Cali y lo puedo ser hasta el 31 de diciembre del presente año. No tengo ninguna incompatibilidad, ninguna inhabilidad. En este momento tenemos un movimiento ciudadano llamado Firme con Cali, que es un movimiento que le gusta devolverle la credibilidad a los caleños. Y que mi propósito es no solamente brindar seguridad, porque ese es el problema que tienen los caleños hoy en día, sino que tener un alcalde con firmeza para que mande en la ciudad, un alcalde que enfrente la corrupción, un alcalde que empodere las autoridades para que le puedan brindar seguridad a los caleños, recuperar la malla vial que está destrozada y se puede hacer si hay un alcalde que se pone enfrente de la problemática que tenemos. O sea, llego a aspirar nuevamente por un movimiento ciudadano independiente y ya cuando la registraduría me avale y pueda llevar las firmas, ya en su momento le estaremos informando a la gente, ya seas candidato oficial, llego a gobernar una ciudad si la gente me da la oportunidad, si la gente me da la oportunidad que se la he pedido y en esta vez se la vuelvo a pedir a la gente, denme la oportunidad, no llego a robarme nada. La gente no conoce actos de corrupción de Roberto Ortiz, sino siempre conociendo actos de favor de la comunidad y siempre los hago de mi bolsillo. ¿Se imaginan ustedes, caleños, de que yo manejando un recurso de 25 billones de pesos que va a tener el próximo alcalde aproximadamente? ¿Qué tanto podremos hacer en transformar esta ciudad? Cali debe elegir un alcalde, un empresario con vocación social y con mucho conocimiento en lo público. Pero eso sí, firmeza con la autoridad, pero también flexible ante los hechos de hambre y de necesidades.
compasión con la gente que hoy en día no tiene techo y que tiene dificultades con el empleo. O sea, hay que tener los dos lados dispuestos a colaborar con la gente y eso es lo que buscamos. Mi nombre es Roberto Ortiz y esa es mi historia, que todavía le faltan muchas cosas que necesitaríamos por lo menos 5 programas más para decirle a la gente cómo ha sido el transcurrir de mis días y cómo al final terminan siendo exitosos teniendo a Dios de presente y siempre teniendo a los seres humanos para poderles ayudar.